El amanecer llega sin prisa, como si el tiempo aquí hubiera aprendido a moverse más despacio. El cielo todavía guarda tonos profundos, azules suaves mezclados con un gris casi transparente, mientras una línea de luz clara empieza a deslizarse por detrás de las montañas. El aire es frío, limpio, y entra en los pulmones con una sensación clara y ligera. Todo está en silencio, un silencio amplio, solo interrumpido por el sonido lejano del agua moviéndose con calma. El fiordo se abre frente a ti como un espejo largo y tranquilo. El agua es oscura, casi inmóvil, reflejando las formas de los picos que lo rodean. Las montañas se elevan a ambos lados, firmes, cubiertas de sombras largas que todavía no han sido tocadas por el sol. Algunas cumbres conservan restos de nieve, pálida, quieta, como si el invierno no quisiera marcharse del todo. La luz avanza lentamente, rozando las laderas, despertando pequeños detalles que antes permanecían ocultos. El frío de la mañana se siente en la piel, pero no resulta incómodo. Es un frío seco y limpio, que acompaña, que mantiene despiertos los sentidos sin agitarlos. El aliento se vuelve visible durante unos segundos y luego desaparece, mezclándose con el aire. Al respirar, se percibe un aroma tenue a agua dulce y roca húmeda, una mezcla natural que no necesita ser identificada para resultar familiar. El movimiento es lento. El recorrido avanza despacio a lo largo del fiordo, siguiendo la curva suave del agua. No hay prisa por llegar a ningún lugar concreto. El trayecto en sí es suficiente. El sonido del agua rozando suavemente el casco se repite de forma regular, casi hipnótica, creando un ritmo constante que acompaña el pensamiento y lo va apagando poco a poco. Cada pequeño eco se pierde entre las paredes de piedra y vuelve transformado, más suave, más lejano. A medida que la luz crece, el cielo cambia sin llamar la atención. Los colores se aclaran de forma gradual, pasando del azul profundo a tonos más pálidos, casi blancos, con un ligero matiz rosado cerca del horizonte. Las montañas empiezan a mostrar su textura. Se distinguen líneas, grietas, zonas cubiertas de vegetación baja que se aferran a la roca. Nada se mueve de forma brusca. Todo permanece estable, seguro, como si el paisaje cuidara de quien lo atraviesa. El fiordo se estrecha ligeramente en algunos puntos y el agua parece concentrarse, volverse aún más silenciosa. En otros tramos se abre de nuevo, permitiendo que la mirada se pierda en la distancia. La sensación es la de avanzar dentro de un espacio protegido, rodeado, sostenido por la tierra. El sonido lejano de alguna ave cruza el aire durante unos segundos y luego se desvanece, dejando el silencio intacto, sin romperlo. El sol aún no aparece por completo, pero su presencia ya se siente. Una claridad suave se posa sobre la superficie del agua, creando reflejos lentos que se desplazan con cada pequeño movimiento. La temperatura cambia de forma casi imperceptible. El frío se suaviza un poco, lo justo para notarlo, lo justo para sentirse cómodo. La ropa abriga sin pesar y el cuerpo se adapta al entorno sin esfuerzo. El recorrido continúa, siguiendo la misma línea tranquila. Las montañas mantienen su distancia, siempre cerca, siempre presentes. En algunas zonas, pequeñas cascadas descienden por las paredes de roca, finas, discretas, como hilos de agua que se deslizan sin hacer ruido. El sonido que producen es suave, constante, y se mezcla con el murmullo del fiordo hasta formar un fondo continuo, casi como una respiración profunda del paisaje. El aire sigue siendo claro. Cada inhalación se siente completa, amplia. No hay olores fuertes, solo matices frescos que acompañan sin imponerse. La mente se vuelve más lenta, los pensamientos se espacian, dejan huecos largos entre uno y otro. No hay necesidad de llenarlos. El paisaje se encarga de sostener esos espacios vacíos con su presencia firme y tranquila. La luz Delin
Amanecer alcanza poco a poco las cimas más altas. Allí, el color cambia primero, volviéndose más cálido, más definido. Las sombras se acortan lentamente, pero sin desaparecer del todo. En el agua, los reflejos se ajustan a estos cambios con suavidad, como si todo estuviera conectado por un mismo movimiento lento y continuo. Nada ocurre de repente. Todo sucede cuando tiene que suceder. El fiordo avanza hacia una zona más abierta. El espacio se amplía y la sensación de profundidad se intensifica. El agua parece aún más tranquila aquí, extendiéndose sin obstáculos visibles. El sonido del propio desplazamiento se vuelve casi imperceptible. En ese silencio, cualquier pequeño detalle adquiere importancia. Una ondulación suave, una variación mínima en el color del agua, el eco distante de algo que no se ve. El cuerpo se relaja, los hombros descienden sin darse cuenta. La respiración encuentra un ritmo natural, lento, regular. No hay tensión en los músculos. El frío ya no se nota tanto. La luz lo ha ido suavizando todo, incluso las sensaciones físicas. La piel percibe una temperatura estable, agradable, que invita a permanecer en ese estado de calma sin hacer nada más. Las orillas del fiordo muestran pequeños cambios. Aparecen zonas cubiertas de árboles bajos, de un verde apagado que contrasta con la roca gris. La vegetación no es densa. Crece donde puede, adaptada al terreno, sin exceso. El reflejo de esos tonos verdes en el agua añade una capa más al paisaje, sin romper la armonía general. Todo sigue siendo sencillo, contenido, equilibrado. El sol comienza a asomarse de forma parcial, filtrándose entre las montañas. No deslumbra. Su luz es suave, casi difusa, como si hubiera pasado por un filtro natural. Al tocar el agua, crea un camino luminoso que se extiende lentamente. Ese brillo no se mueve rápido. Permanece, se adapta al avance tranquilo, acompañando sin dirigir. El sonido de alguna gota al caer desde una roca cercana se escucha con claridad y luego desaparece. No hay acumulación de ruidos. Cada sonido surge, se manifiesta y se disuelve, dejando espacio para el siguiente. El silencio vuelve siempre, estable, confiable. Es un silencio que no inquieta, que no pesa, que envuelve de manera suave. El recorrido continúa sin cambios bruscos. La dirección se mantiene, el ritmo también. El paisaje no necesita variar para resultar interesante. Su constancia es parte de su efecto. Las montañas siguen marcando los límites, el agua sigue reflejando la luz, el aire sigue siendo claro. Todo se mantiene dentro de una misma sensación de continuidad. La luz ahora es suficiente para ver con claridad, pero sigue siendo blanda, sin dureza. Los colores permanecen apagados, naturales. No hay contrastes fuertes. El fiordo parece extenderse hacia un lugar aún más tranquilo, como si cada tramo llevara a otro un poco más silencioso. La sensación de seguridad es constante. Nada amenaza, nada interrumpe. El cuerpo y la mente se mueven al mismo ritmo que el entorno. No hay prisa por llegar al final del recorrido. El momento presente es suficiente. La superficie del agua se mantiene casi lisa, con ondulaciones largas y lentas. El reflejo del cielo ocupa gran parte del campo visual, creando una sensación de amplitud y espacio abierto. A medida que el amanecer avanza, el día comienza a sentarse, pero sin perder la calma inicial. La luz se vuelve un poco más clara, más estable. El frío de la noche queda atrás, sin desaparecer del todo. Permanece como un recuerdo suave en el aire. El fiordo sigue acompañando, guiando el trayecto, sin exigir atención constante. El recorrido se adentra en una zona donde el agua parece aún más profunda. El color se oscurece ligeramente, pero mantiene su transparencia. Las montañas se reflejan de forma más definida, creando una simetría tranquila que invita a la contemplación. El sonido del agua sigue siendo el mismo, constante,
sin cambios inesperados. La sensación de estar rodeado por algo antiguo, estable, se intensifica. Estas formas han estado aquí durante mucho tiempo y seguirán estando. Esa permanencia transmite calma. No hay nada que hacer, nada que decidir. Solo avanzar, respirar, observar sin esfuerzo. El fiordo continúa extendiéndose hacia adelante, amplio y sereno, mientras la luz del amanecer se asienta por completo sobre el paisaje, manteniendo intacta esa quietud profunda que lo envuelve todo. El amanecer llega sin prisa, como si el tiempo aquí hubiera aprendido a moverse más despacio. El cielo todavía guarda tonos profundos, azules suaves mezclados con un gris casi transparente, mientras una línea de luz clara empieza a deslizarse por detrás de las montañas. El aire es frío, limpio, y entra en los pulmones con una sensación clara y ligera. Todo está en silencio, un silencio amplio, solo interrumpido por el sonido lejano del agua moviéndose con calma. El fiordo se abre frente a ti como un espejo largo y tranquilo. El agua es oscura, casi inmóvil, reflejando las formas de los picos que lo rodean. Las montañas se elevan a ambos lados, firmes, cubiertas de sombras largas que todavía no han sido tocadas por el sol. Algunas cumbres conservan restos de nieve, pálida, quieta, como si el invierno no quisiera marcharse del todo. La luz avanza lentamente, rozando las laderas, despertando pequeños detalles que antes permanecían ocultos. El frío de la mañana se siente en la piel, pero no resulta incómodo. Es un frío seco y limpio, que acompaña, que mantiene despiertos los sentidos sin agitarlos. El aliento se vuelve visible durante unos segundos y luego desaparece, mezclándose con el aire. Al respirar, se percibe un aroma tenue a agua dulce y roca húmeda, una mezcla natural que no necesita ser identificada para resultar familiar. El movimiento es lento. El recorrido avanza despacio a lo largo del fiordo, siguiendo la curva suave del agua. No hay prisa por llegar a ningún lugar concreto. El trayecto en sí es suficiente. El sonido del agua rozando suavemente el casco se repite de forma regular, casi hipnótica, creando un ritmo constante que acompaña el pensamiento y lo va apagando poco a poco. Cada pequeño eco se pierde entre las paredes de piedra y vuelve transformado, más suave, más lejano. A medida que la luz crece, el cielo cambia sin llamar la atención. Los colores se aclaran de forma gradual, pasando del azul profundo a tonos más pálidos, casi blancos, con un ligero matiz rosado cerca del horizonte. Las montañas empiezan a mostrar su textura. Se distinguen líneas, grietas, zonas cubiertas de vegetación baja que se aferran a la roca. Nada se mueve de forma brusca. Todo permanece estable, seguro, como si el paisaje cuidara de quien lo atraviesa. El fiordo se estrecha ligeramente en algunos puntos y el agua parece concentrarse, volverse aún más silenciosa. En otros tramos se abre de nuevo, permitiendo que la mirada se pierda en la distancia. La sensación es la de avanzar dentro de un espacio protegido, rodeado, sostenido por la tierra. El sonido lejano de alguna ave cruza el aire durante unos segundos y luego se desvanece, dejando el silencio intacto, sin romperlo. El sol aún no aparece por completo, pero su presencia ya se siente. Una claridad suave se posa sobre la superficie del agua, creando reflejos lentos que se desplazan con cada pequeño movimiento. La temperatura cambia de forma casi imperceptible. El frío se suaviza un poco, lo justo para notarlo, lo justo para sentirse cómodo. La ropa abriga sin pesar y el cuerpo se adapta al entorno sin esfuerzo. El recorrido continúa, siguiendo la misma línea tranquila. Las montañas mantienen su distancia, siempre cerca, siempre presentes. En algunas zonas, pequeñas cascadas descienden por las paredes de roca, finas, discretas, como hilos de agua que se deslizan sin hacer ruido. El sonido que producen es suave, constante,
y se mezcla con el murmullo del fiordo hasta formar un fondo continuo, casi como una respiración profunda del paisaje. El aire sigue siendo claro. Cada inhalación se siente completa, amplia. No hay olores fuertes, solo matices frescos que acompañan sin imponerse. La mente se vuelve más lenta, los pensamientos se espacian, dejan huecos largos entre uno y otro. No hay necesidad de llenarlos. El paisaje se encarga de sostener esos espacios vacíos con su presencia firme y tranquila. La luz del amanecer alcanza poco a poco las cimas más altas. Allí, el color cambia primero, volviéndose más cálido, más definido. Las sombras se acortan lentamente, pero sin desaparecer del todo. En el agua, los reflejos se ajustan a estos cambios con suavidad, como si todo estuviera conectado por un mismo movimiento lento y continuo. Nada ocurre de repente. Todo sucede cuando tiene que suceder. El fiordo avanza hacia una zona más abierta. El espacio se amplía y la sensación de profundidad se intensifica. El agua parece aún más tranquila aquí, extendiéndose sin obstáculos visibles. El sonido del propio desplazamiento se vuelve casi imperceptible. En ese silencio, cualquier pequeño detalle adquiere importancia. Una ondulación suave, una variación mínima en el color del agua, el eco distante de algo que no se ve. El cuerpo se relaja, los hombros descienden sin darse cuenta. La respiración encuentra un ritmo natural, lento, regular. No hay tensión en los músculos. El frío ya no se nota tanto. La luz lo ha ido suavizando todo, incluso las sensaciones físicas. La piel percibe una temperatura estable, agradable, que invita a permanecer en ese estado de calma sin hacer nada más. Las orillas del fiordo muestran pequeños cambios. Aparecen zonas cubiertas de árboles bajos, de un verde apagado que contrasta con la roca gris. La vegetación no es densa, crece donde puede, adaptada al terreno, sin exceso. El reflejo de esos tonos verdes en el agua añade una capa más al paisaje, sin romper la armonía general. Todo sigue siendo sencillo, contenido, equilibrado. El sol comienza a asomarse de forma parcial, filtrándose entre las montañas. No deslumbra. Su luz es suave, casi difusa, como si hubiera pasado por un filtro natural. Al tocar el agua, crea un camino luminoso que se extiende lentamente. Ese brillo no se mueve rápido. Permanece, se adapta al avance tranquilo, acompañando sin dirigir. El sonido de alguna gota al caer desde una roca cercana se escucha con claridad y luego desaparece. No hay acumulación de ruidos. Cada sonido surge, se manifiesta y se disuelve, dejando espacio para el siguiente. El silencio vuelve siempre, estable, confiable. Es un silencio que no inquieta, que no pesa, que envuelve de manera suave. El recorrido continúa sin cambios bruscos. La dirección se mantiene, el ritmo también. El paisaje no necesita variar para resultar interesante. Su constancia es parte de su efecto. Las montañas siguen marcando los límites, el agua sigue reflejando la luz, el aire sigue siendo claro. Todo se mantiene dentro de una misma sensación de continuidad. La luz ahora es suficiente para ver con claridad, pero sigue siendo blanda, sin dureza. Los colores permanecen apagados, naturales. No hay contrastes fuertes. El fiordo parece extenderse hacia un lugar aún más tranquilo, como si cada tramo llevara a otro un poco más silencioso. La sensación de seguridad es constante. Nada amenaza, nada interrumpe. El cuerpo y la mente se mueven al mismo ritmo que el entorno. No hay prisa por llegar al final del recorrido. El momento presente es suficiente. La superficie del agua se mantiene casi lisa, con ondulaciones largas y lentas. El reflejo del cielo ocupa gran parte del campo visual, creando una sensación de amplitud y espacio abierto. A medida que el amanecer avanza, el día comienza a sentarse, pero sin perder la calma inicial. La luz se vuelve un poco más clara, más estable.
El frío de la noche queda atrás, sin desaparecer del todo. Permanece como un recuerdo suave en el aire. El fiordo sigue acompañando, guiando el trayecto, sin exigir atención constante. El recorrido se adentra en una zona donde el agua parece aún más profunda. El color se oscurece ligeramente, pero mantiene su transparencia. Las montañas se reflejan de forma más definida, creando una simetría tranquila que invita a la contemplación. El sonido del agua sigue siendo el mismo, constante, sin cambios inesperados. La sensación